El contenido de Finanzas con IA es exclusivamente para fines educativos e informativos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Finanzas con IA. Empezamos ahora con las noticias financieras del día de hoy y el análisis del mercado. Espero que tengas una gran sesión de trading. Iniciamos nuestro análisis de mercado y de noticias financieras del día de hoy, viernes 10 de abril de 2026. Rápido repaso a los titulares más comentados en Wall Street y al calendario de noticias económicas que tendrá lugar durante la sesión de trading de hoy. En este sentido, cabe destacar la publicación del dato de inflación CPI del mes de marzo a las 8:30, una hora antes de la apertura del mercado en Nueva York. Los mercados van a estar muy atentos a este dato, ya que la previsión del dato no es muy positiva, debido a que podría haber un aumento en la tasa de inflación, lo cual en principio no debería gustar a las bolsas, y se pueden producir rápidos movimientos de volatilidad. Veremos cuál es el dato final y cómo esto afecta a los índices. Además, a las 10 de la mañana de Nueva York se publicará el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Con respecto a la sesión de trading del día de ayer, jueves, se vieron subidas relativamente constantes en los índices. Cabe destacar uno de los catalizadores importantes que dirigieron la subida, el anuncio por parte de Israel de unirse a la tregua propuesta en el conflicto de Oriente Medio y el anuncio de la desescalada de los ataques que estaba realizando las últimas semanas. Este hecho se materializó con un impulso alcista en las acciones e índices de Wall Street. Por otro lado, en el ámbito de noticias referentes a nuevas tecnologías, hablamos en este caso de la empresa Anthropic, que presentó su nuevo modelo Claude Mythos, que representa un salto importante respecto a versiones de modelos anteriores. Una tecnología capaz de identificar fallos de seguridad en software de las empresas. Anthropic ha restringido el acceso a Mythos para evitar posibles problemas de ataques informáticos a gran parte de compañías. Durante la semana que viene invitaremos al programa a nuestro amigo Fabio, gran experto en sistemas informáticos y modelos de inteligencia artificial, para que nos explique con más detalle cuáles son las funcionalidades que tiene esta nueva tecnología. Pasamos ahora a ver de forma breve los flujos de capital que se produjeron durante la sesión de ayer, tanto en Nasdaq como en S&P 500. Podemos ver cómo después de varios días con flujos de capital negativos, finalmente hemos tenido una sesión con balance positivo, donde se han podido empezar a ver nuevas entradas en compras de los inversores. No se puede decir que sea un balance exageradamente alcista, pero sí que es un buen inicio para la semana que viene. Sin embargo, siendo hoy viernes, todavía se podía seguir viendo algunas órdenes de venta y toma de beneficios después de una fuerte subida como la que hemos tenido esta semana. Es normal que algunos participantes y grandes instituciones aprovechen la oportunidad para cerrar posiciones alcistas y hacer toma ganancias, además de evitar posibles riesgos de noticias negativas que puedan aparecer durante el fin de semana. Vamos a iniciar ahora la visualización y análisis del gráfico del Nasdaq en temporalidad de 1 hora. Lentamente, el gráfico empieza a delimitar lo que viene a ser la amplitud del rango de consolidación. Una vez tuvimos la fuerte subida del día martes durante la semana, el precio se ha mantenido por encima de los 25.000 puntos, tal y como se podía esperar, creando toda esta zona de rango lateral. Durante la sesión del día de ayer, el precio pasó rápidamente de estar en la parte baja del rango a llegar a la parte alta, incluso haciendo un nuevo máximo más alto. Tal y como explicamos en el resumen de noticias, el movimiento se realizó de forma bastante rápida una vez se publicó el comunicado por parte de Israel, donde aceptaba las condiciones de tregua que se habían propuesto el día anterior. Esto impulsó al mercado con cierto optimismo hacia el alza. Sabemos que las sesiones de los viernes, como hoy, en ocasiones presentan un mercado con mucho movimiento. Entonces, ¿qué podríamos esperar que suceda durante la apertura de Nueva York? Vamos a intentar proponer un escenario posible. ¿Por dónde podría verse un rompimiento de este rango inicial? Podría ser un rompimiento por arriba, por la parte alta, donde ya nos acercamos a una resistencia. O quizás más bien, podría verse una toma de liquidez por la parte baja, ya que el movimiento de esta semana ha dejado mucho recorrido por abajo, en caso de que el Nasdaq quiera retroceder, lo cual hay que tener muy en cuenta. Aunque supongo que todos estaremos de acuerdo, para que el mercado haga una de esas famosas tomas de liquidez, primero debería crear esa liquidez, si no, no tendría sentido que busque hacer un barrido. En nuestra opinión, el precio se aproxima ya a una zona de máximos anteriores que se podría considerar una zona de resistencia en el nivel de 25.400.
Por lo tanto, podríamos decir que estamos ya en una zona de trampas alcistas donde, si el precio llega a esa resistencia, lo normal sería ver un retroceso por debajo de los últimos mínimos anteriores. La gran pregunta que nos hemos de hacer es si el precio va a conseguir superar esos máximos anteriores o si por el contrario, el precio dará la vuelta antes de llegar a crear un nuevo máximo. Lo que nosotros pensamos es que si realmente el mercado quiere crear liquidez y provocar que los participantes en el mercado actúen y se genere volumen, porque es lo que interesa a las grandes instituciones, que haya movimiento y que haya transacciones para poder posicionarse, si lo vemos desde este punto de vista, entonces deberíamos pensar que el precio podría crear un nuevo máximo, incitando a los inversores alcistas a entrar en largo tras el rompimiento, para que posteriormente, después de un par de sesiones de trading, el precio vuelva a retroceder por debajo de la última zona de rango y realice esa esperada toma de liquidez. En ese caso, si estuviésemos en lo cierto, ¿cómo se traduciría esto en términos de posicionamiento? Asumiendo que por debajo de la zona de rango van a haber muchas órdenes de stop loss por parte de los participantes alcistas, cuando esas órdenes se ejecutasen serían órdenes de venta, donde las grandes instituciones podrían aprovechar para colocar sus órdenes de compra y absorber todo ese volumen de posiciones. Esta sería una posible teoría e hipótesis de cómo podría ser el próximo movimiento que se viera en el mercado durante los próximos días, incluso semanas. Pero, en general, este es el momento clave para intentar analizar y determinar cómo se va a producir el rompimiento de esta fuerte zona de resistencia a la que ha llegado ya el Nasdaq. Además, hay que tener en cuenta que el optimismo ahora mismo tampoco es tan exagerado y que el precio ha subido de una forma bastante constante. De todas formas, eso no debería sorprendernos, porque ya estuvimos analizando cómo se produjo el fuerte rebote en el año 2025 después del suelo de mercado. Según hemos recordado, la subida del rebote se produjo de forma muy rápida y con muy pocos retrocesos, una forma donde los inversores se posicionan en largo buscando aprovechar oportunidades de compra para el medio plazo. En este caso, todavía no se ha visto ningún fuerte retroceso en todo lo que llevamos de rebote alcista en las últimas semanas. Por lo tanto, en algún momento sí que se tendría que verse una pequeña pausa en la subida. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este escenario. Es un momento clave para el mercado y es difícil poder saber cómo se va a comportar y qué noticias podrían seguir apareciendo las próximas semanas con respecto al conflicto en Oriente Medio, lo cual también debería influir en el desarrollo de los acontecimientos. En principio, la hipótesis que planteamos es que nos hemos acercado ya a la resistencia, que puede ser una zona de trampas alcistas para un siguiente retroceso en forma de toma de liquidez a niveles de 24.800. La sesión de trading asiática ha sido bastante lateral, sin grandes cambios. A falta de ver cómo evoluciona la sesión europea, una posible hipótesis para la apertura de Nueva York sería ver cómo este último nivel lateral que se ha producido durante las últimas horas deriva en una pequeña bajada en la apertura de Nueva York, algo parecido a lo que sucedió en la sesión de ayer. A partir de que aparezcan las noticias de las 10 de la mañana con respecto al dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se podría ver un giro al alza para buscar un nuevo máximo. Recordemos que la idea general es que el mercado abra oportunidades a los inversores para entrar en posiciones largas. Eso sería una posible forma de comportamiento durante la sesión de hoy. Evidentemente, no tiene por qué ser exactamente así. Tenemos que ir viendo la estructura, día a día, cómo evoluciona el precio y estar flexibles ante cualquier nuevo escenario que podamos considerar. Lo dejamos aquí por hoy, no sin antes enviar un calurosísimo saludo al gran maestro Tuco Renko y a su comunidad de trading en YouTube, el canal Tradeando con Renko, que tanto nos ayuda con su trabajo a mejorar en nuestro trading y a entender mejor las claves de esta profesión tan exigente. Un saludo a todos y buen fin de semana. Hasta la próxima.